Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de los Puretas. Hoy vamos a hablar, pues, de los Blazers, de los años que tuvieron con Lillard y de lo que les ha llevado a ser lo que son hoy en día, que es una franquicia, pues, que claramente está, a pesar de haber obtenido un traspaso que todos consideramos favorable en su momento por Lillard, pues a pasar a ser una franquicia en modo tanking, que en principio pues busca obtener lo más alto posible en este draft para poder, digamos, rearmar su franquicia, ya que, bueno, pues la elección de Scoot Henderson, que a día de hoy pues todavía puede dar réditos y puede demostrar que no fue una elección demasiado alta, que no fue una elección equivocada, pero por ahora aún es demasiado pronto para decir eso. Y para hablar de todo esto, pues está con nosotros nuestro sexto hombre, Jacobo León. ¿Qué pasa, Jaco? Buenas, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Sí, no, y toca dedicarle un episodio a esos Blazers tan memorables, ¿no? Que al final estuvieron un poquito ahí quizás a remolque de otros equipos de la conferencia oeste, que pasó lo que pasó. Y ahora estamos viendo que a los Blazers les está costando un poquito arrancar, ¿no? Que mientras estamos viendo que franquicias como Houston, Orlando, Cleveland, incluso Detroit y San Antonio, poquito a poco, ¿no? Van saliendo del pozo, algunos ya incluso en lo más alto de sus respectivas conferencias. Los Blazers, también disfrutando de picks altos, pues les está costando un poquito, ¿no? Digamos, seguir el camino que han marcado otras franquicias en estos últimos años y tocar hablar un poquito de eso también, ¿no? De no solo de los años Lillard, sino de qué se ha hecho bien, pero sobre todo, ¿no? Qué se ha hecho más mal que bien estos últimos años para que Portland a día de hoy sí tiene jóvenes prometedores, pero como que todo le falta un poquito de forma, ¿no? De cohesión y que está un poquito ahí, yo creo que a tientas, como tú dices bien, Mario, de lo que les pueda dar ya ese pick de 2025, porque ya a partir de ahí yo creo que ya no va a haber más margen de error. Pues sí, bueno, en los principios, digamos, en los inicios, cuando llegó Lillard a Blazers, el GM de este equipo era Neil O'Shea, lo sería durante toda la estancia de Lillard en Portland. Y bueno, luego cambiaría la regencia, por así decirlo, pero tampoco mucho, porque el que heredaría el puesto sería el interino, que sería Joe Cronin. Y al final, pues realmente no. Quiero decir que esto fue como pasar de Juan Carlos I a Felipe VI, que sí, ha cambiado la figura, pero al final sigue siendo la misma institución. Sí. A mí no me extraña que los Blazers, bueno, pues pensaran que Scoot Henderson tenía que funcionar desde un primer momento a un nivelón espectacular. No solo por lo que se nos venía diciendo y por las imágenes que íbamos viendo, sino también porque, claro, venían de un base, de un tal Damian Lillard, que según llegó en el año 2012, un draft muy, muy completito de Weber State, de una conferencia muy pequeña como es la Sky Conference, prácticamente pues ya llegó repartiendo. O sea, solamente en su primer partido ya mete 23 puntos y 11 asistencias y ya deja claro que, bueno, que junto con la Marcus Aldridge hay un tipo en Portland que ya veremos dónde llega, pero que ya pinta a estrella. Y aunque en ese primer año realmente no consiguieran meterse en playoffs, en su segundo año ya conseguiría ser All-Star, conseguiría ser All-NBA. Y bueno, aunque realmente la serie contra Houston, esa serie contra Harden y contra Howard, sería la Marcus Aldridge el que llevaría la mayor parte de la carga, digamos, de puntos. De hecho, o sea, hubo un momento en el que la Marcus llegó a promediar, creo que eran 44 puntos o algo así en los dos primeros partidos, una barbaridad. Una auténtica masterclass del tiro de media distancia. Bueno, el acento, la guinda la puso Lillard con esa canasta, que no sería la única en su carrera, para terminar una primera ronda, ¿no? Para finalizar una primera ronda. A día de hoy yo creo que sigue siendo una de las canastas mejor narradas y más míticas Icónica, sí. de estos últimos 10 años. O sea, quiero decir, de la última década, de la década ya pasada, obviamente, pues
por el hecho de ser prácticamente una canasta que finaliza una ronda, por el hecho de ser una canasta que viene, creo que es en 0,9 segundos que la mete, por ser una canasta o sea, que la realiza un jugador sophomore, que obviamente pues no conoce el miedo ni para nada. Y bueno, ya yo creo que no te diría que ahí pasa la llama, digamos, o la antorcha de la Marcus Aldridge a Damian Lillard, pero sí que se ve que la gente, ¿no? El Moda Center en aquel momento, la sensación con Lillard es... Hay algo especial, hay una conexión especial, ¿no? Un poco como la que había entre Kobe y los Lakers, Curry y los Warriors. Tú notas cuando una afición de alguna manera certifica que un jugador va a ser el más querido o el elegido, ¿no? Por parte de la franquicia. Los Blazers en aquel momento tienen un roster que no está mal. Todavía Neil O'Shea no había hecho de las suyas. Y dentro de lo que cabe, pues bueno, construyeron un equipillo que no estaba mal, con Robin López, con Wesley Matthews, con Nicolas Batum. Ya no estaba por ahí nuestro querido Rudy, con Lillard, con la Marcus Aldridge, con Gary Trent, que me parece que no sé si lo habían drafteado ya. O sea, un equipo bastante potente, no estaba mal y que prácticamente se acabaría enseguida. De hecho, yo te diría que el momento en el que esta versión de los Blazers termina por fastidiarse es con la lesión de Wesley Matthews, que en principio pues no parecía un jugador tan clave, pero realmente los Blazers ya no volverían a tener un 3&D de esa calidad. Y eso les pesaría el resto de su etapa con Lillard. No sé tú cómo lo ves. Sí, lo cierto es que la trayectoria vital de los Blazers en los últimos 20 años ha sido muy montaña rusa, ¿no? Lo habían intentado con Brandon Roy y Greg Oden. Cuando ya se rinden, les llega Damian Lillard. Un Damian Lillard que curiosamente al que no querían a Thomas Robinson. Menos mal que no escogieron a Thomas Robinson. No, menos mal que Sacramento se adelantó. Que estuve repasando ahora en los equipos en los que ha jugado tras dejar la NBA ya hace 5 años. Ha sido México, Puerto Rico, Guatemala, Taiwán. Es decir, menos mal que salvaron esa bala, si no estaríamos hablando quizás de una reconstrucción similar a la de Sacramento, ¿no? Pero bueno, en lo que se atiene a la llegada de Lillard, yo creo que él sí tenía lo que quizás nunca tuvo la Marcus Aldridge, que era carisma, ¿no? De enganchar con la afición, de ser un líder más vocal. De hecho, fue lo que derivaría un poquito lo que se habló de las tiranteses entre ambos. Siempre la Marcus Aldridge en los primeros años de Lillard se mostró un poquito reticente, porque tenía quizás, no sé si cierto temor a que alguien le opacara, aunque siempre fuese una persona tranquila y demás. Es cierto que también él intentaba, el propio Aldridge reconoció que no quería estar muy encima de Lillard por su propia personalidad, como era él, que quería que él siguiera su propio camino, que se equivocara él y demás. Y el propio Lillard era al revés. Él era el que le pedía a Aldridge que por favor, que diera un paso adelante en el vestuario, que hablara y demás, que diera consejos y tal. Y un poquito fue, yo creo que por ahí el asunto. Pero es cierto, ¿no? Que yo no sé si sin querer, pero sí es verdad que todo ese equipo que construyeron alrededor de Lillard y Aldridge, con Batum, con Wesley Matthews y compañía, pues era un equipo que se compenetraba y complementaba muy bien lo que eran ambos, ¿no? Eran dos buenos anotadores, Lillard y Aldridge, y aquella versión de Wesley Matthews, quizás nosotros todavía, ¿no? Tenemos en la cabeza esos últimos años en los que ya estaba muy lastrado, en los que apenas podía defender al nivel de antes, pero aquel Wesley Matthews era un tipo que te podía defender muy bien y a su vez en un partido mínimamente inspirado, irse a los 20 puntos. Después un Nico Batum. Tú lo disfrutaste en Utah, o sea que... Sí. Y después Nico Batum, ¿no? Que estuvo también unos grandes años allí antes de esquilmar a Charlotte con aquel contrato. Pero eso, yo creo que esa etapa realmente se acaba cuando, además de la lesión de Matthews, que tuvo mucho que ver, cuando Aldridge decide irse a San Antonio. Ahí yo creo que ya... No, obviamente, pero que quiero decir que realmente, para mí, estudiando más o menos la trayectoria, es en esa lesión donde las cosas se empiezan a deteriorar un poco. Hay que decir que, bueno, que esa victoria contra Houston en 2014 también certifica la primera vez que los Blazers ganan una ronda en 14 años, ¿no? O sea que es que para añadirle más, digamos, más salsa a esa canasta, que es un canastón, mires por donde no mires.
En 2014-2015, bueno, pues claro, hay una cierta esperanza, ¿no? De que después de haber ganado una primera ronda, de poder dar un pasito más, ¿no? Esto siempre se dice que, claro, al principio cuando no llegas a playoffs nunca, pues tu sueño es llegar a playoffs. Cuando no ganas una primera ronda nunca, pues tu sueño es ganar una primera ronda. Y una vez se gana la primera ronda, pues te atreves a soñar con un poquito más, ¿no? Y a veces pues te quedas ahí, ¿no? Pero es normal querer un poquito más. Bueno, a ver, este hombre tiene unas actuaciones espectaculares, me refiero a Lillard, como por ejemplo ganarle a los Spurs, que venían de haber ganado el anillo en 2014, metiendo un récord de 43 puntos o metiéndole 40 puntos a los Oklahoma City Thunder, unos Oklahoma City Thunder que iban muy a tope. En 2015 se la pegan contra los Memphis Grizzlies, cosa que tampoco es de extrañar, porque realmente las dos veces que Lillard se encontró, digamos, con un equipo de perfil realmente defensivo, no es que le pudiesen parar, pero sí que es verdad que al ser el motor, digamos, de lo que movía Portland, prácticamente le hicieron una buena faena y a la Marcus ya ni te digo, porque la Marcus se las tuvo que ver con Marc Gasol y con Zach Randolph. Y eso era una auténtica cámara de tortura, ya que aquellos Grizzlies, bueno, incluso le ganaron 2 partidos a los Warriors que iban a ser campeones, o sea que no estamos hablando de ningún equipo. En 2015-2016, Lillard firma 5 años y 120 millones, cosa que a nosotros nos parece calderilla hoy por hoy, teniendo en cuenta lo que se está firmando, pero por aquel momento estaba muy bien. Lillard ya cada vez es más, digamos, el dueño del equipo como tal, a pesar de que la Marcus Aldridge sigue manteniendo sus números y sigue siendo un jugador muy, muy importante. Pero bueno, hay que mencionar que no lo hemos dicho. En 2013, draftean a un tal CJ McCollum, también de una conferencia muy pequeña, también otro jugador de un tamaño pequeño, un gran tirador, que venía de la Patriot Conference, si no me equivoco, y que bueno, lo eligen bastante alto para venir de una conferencia tan pequeñita, pero bueno, la experiencia con Lillard había sido bueno. Lo que pasa es que el bueno de CJ McCollum realmente empieza en el banquillo y todavía no, digamos, no explota. Aunque creo recordar que tuvo una buena serie contra los Grizzlies, me parece recordar. Sí, de hecho, él no termina de explotar hasta que se va exactamente Aldridge, que es cuando tiene el año de jugador más mejorado y demás, porque evidentemente alguien tiene que llenar todos los puntos. Alguien tiene que resolver los tiros, sí, sí. Y ahí es verdad que McCollum ratificó lo que había estado dando poquito a poco desde el banquillo, y eso, que creo que pasa de 6 puntos a 20. Es decir, que fue un salto de calidad bastante alto, que también ya serviría, ¿no?, para confeccionar ese juego exterior que acompañaría, ¿no?, los resultados de Portland durante tantos años, y donde también yo creo que empezarían un poco las dudas de si lo típico, ¿no?, de si 2 jugadores exteriores pequeños pueden llevar a un equipo a ganar el anillo o no. Dudas legítimas que yo creo que se mantienen a día de hoy, que hay equipos que todavía insisten un poquito en esa fórmula. Pero por lo menos allá tenían ya, creo yo, alguien que a su manera, porque de Aldridge a McCollum hay mucha diferencia de estilos de juego y de altura, claro, son dos perfiles muy, muy distintos. No, bueno, y aparte que, bueno, que yo creo que los Blazers tuvieron varias oportunidades para hacerse con jugadores interesantes si a cambio daban a CJ McCollum y siempre se negaron a ello. Quiero decir que por lo menos Neil O'Shea tenía muy claro que este era el modo de seguir adelante. Lo que pasa que, bueno, yo creo que los dos estamos de acuerdo en que era un backcourt que sí, potentísimo ofensivamente, peligrosísimo según cruzaban el medio campo, pero claro, en defensa pues era lo que era. O sea, es que al final comprometía mucho la defensa. O sea, pensemos que los Blazers tuvieron distintas versiones, pero ahora luego llegaremos, pero versiones en las que estaba McCollum, Lillard y Norman Powell. O sea, 3 jugadores, Norman Powell jugando como 3 jugadores de un tamaño pequeño, con Enes Kanter protegiendo la pintura, pues, en fin. Digamos que la defensa nunca fue el signo distintivo de estos Blazers. ¿No?
Y tampoco nunca encontraron, como ya te digo, nunca encontraron ese 3&D que más o menos les podía haber venido bien, ¿no? Lo intentaron con No, distintas versiones, lo intentaron con Covington, lo intentaron con una Arisa ya en unos años muy mm, proventos, pero nunca se hicieron con nadie que no, realmente cumpliera ese papel como lo llegó a cumplir Wesley Matthews, digamos, antes de que se marchase, porque esa es sí. otra, claro, o sea, tienen un núcleo que está bien, pero lo pierden enseguida, porque Batum, lo que tú dices, Batum se va a Charlotte, Wesley se va a los Clippers, si no me equivoco, Mm, eh, Robin López también se marcha, de repente, y bueno, y la Marcus iría después, quiero decir que duraría ese núcleo de la victoria contra Houston y de la segunda ronda en 2014, ese núcleo, digamos, del Lillard jovencito, duraría muy muy poquito. poco, sí. Y lo que viene después es que tampoco estaba a la altura. Te llegan Alan Craig, que fue uno de los que cometió, ¿no? Uno de esos atracos en aquella Mm, mítica agencia libre de la que hablamos, ¿no? De 2016. Te llega mm, Aminu, más adelante mm. te llegaría Moon Harlex, es decir, sí, son jugadores correctos de rotación, aunque Alan Craig para mí fue uno de los grandes errores a nivel salarial de aquellos Blazers, es que No, no bueno, es que, estaban a a la ver, altura. ese año fue el año del infierno, ¿eh? Ahora si quieres lo Sí, repasamos, pero ese año fue especialmente horrible. pero eso, no eran jugadores a la altura de lo que habían sido Nico Batum, de lo que sería posteriormente Nico Batum. Es verdad que ese contrato le pesó mucho, pero es un jugador que siguió rindiendo. Ujú, Aminu tampoco, era un buen defensor. Mo Harless, buen ujú. defensor, pero siempre le faltó tiro exterior. Es decir, en los Blazers intentaron rearmarse un poquito con piezas así potables para la rotación, Sí, pero que tampoco iban un sí. poco en la línea de lo que te estaba pidiendo de la NBA de 3&D, porque nunca fueron grandes tiradores ni Aminu ni Harless. De ahí que las dos temporadas inmediatamente después de que se fuera Aldridge, de ser un equipo de más de 50 victorias, pasaron a ser un equipo de eso, Mm, 40, mitad de las 40, 45 victorias, y es sí. porque las decisiones tomadas por Olsi no fueron las correctas, lo intentó, pero eran perfiles que eso, de fondo de rotación sí, pero darle la Mm. millonada, por ejemplo, que le dieron a Alan Craig, te cogiste mucho de las manos y Ah, yo creo que eso les acompañaría hasta 2018, 2019 más o menos. pero, pero lo de Alan Craig fue también un poco en plan, pues si no me equivoco, el otro equipo que estaba compitiendo por ese contrato, creo que era Brooklyn, Net, creo, Brooklyn sí, recordar. que se iría después a Brooklyn, Y, creo, ¿no? Acabaría o en sea, Brooklyn. Brooklyn le hace una oferta y los Blazers le igualan. O sea, que no es los Blazers lo que le ofrecen ese dinero, pero sí que hacen por igualarlo. Pero bueno, también contratan a Festus Ezeli, contratan a Jake Layman y contratan a Evan Turner por 70 millones. Evan Turner tiene que llegar a hablar con su representante porque él está convencido de que ha oído 17 millones, que es lo que le parece lo normal. Y el representante le tiene que aclarar como 3 veces que no, que son 70 millones, porque estamos hablando del año en el que el salary cap de la liga se dispara, ¿no? Es el año donde los Warriors se hacen con Durant. Por lo tanto, los equipos tienen mucho más dinero del que pensaban que iban a tener. Algunos han planificado al respecto, otros no. Hay una multa que se te impone si tú no usas todo el dinero que tienes. O sea, lo puedes o distribuir entre los jugadores que ya tienes o hacer adquisiciones. Y los Blazers deciden quemar ese dinero. Igual que el Joker en la película de Batman, una pila de dinero así de alta, a arder, a tomar por saco. Porque realmente nada de lo que hacen con todo esto sirve para nada. O sea, Evan Turner creo que tendría solamente un partido bueno en Blazers en los playoffs. Y lo que tú dices, pues Sí. no. O sea, no haría una gran diferencia. Yo puedo entender que el bueno de la Marcus se marchase. Hombre, porque claro, por un lado, pues bueno, los Spurs encajan con su personalidad, ¿no? Él piensa que puede ser una especie de continuación Mm, de Duncan. Hay un Kawhi Leonard allí apuntalando el proyecto. Lo que pasa que obviamente, pues probablemente le hubiera ido mejor si se hubiera quedado en Portland, ¿no? sí. Porque el castillo Que le dieron de, 70 kilos. de los Spurs se iba a derrumbar Sí, bastante rápidamente, pero bueno, son estas cosas que no es imposible predecirlas, claro. por así decirlo. Em, bueno,
En 2015-2016, pues prácticamente se cargan a los Clippers en primera ronda, lo cual no está mal, porque nadie esperaba para empezar que los Blazers hicieran nada este año. También es verdad que se los cargan porque tanto Chris Paul como Blake Griffin están lesionados. Se encuentran con los Warriors y esto sería pues una tónica que duraría toda su... O sea, toda la historia de Lillard con los Blazers a partir de este momento es un continuo encontrarse con los Warriors en playoffs y ser humillados. Porque no se puede decir que hubo... ninguna serie de playoffs contra los Warriors estuvo igualada. Creo que solo ganaron un partido entre series. Es decir, todos fueron 4-0, 4-0. También es verdad que te encuentras con los Warriors que te encuentras, con esos problemas defensivos y el equipo justito. A ver, es una decepción, pero yo no sé si se le podían pedir más a aquellos Blazers contra aquellos Warriors. No, obviamente que no, pero que quiero decir que esto ya, no sé, sentaría un precedente que... Exactamente, bueno, su bestia negra y la de toda la NBA realmente, sí. A ver quién tosía a estos Warriors, ¿no? Pero sí que es verdad que se encontraría con estos Warriors una y otra vez. Sí que les ganaría de vez en cuando en la liga regular, pero en lo que es en playoffs, pues sería un desastre continuo. En 2016-2017, que es, como digo, pues es el año en el que se produce subida de salario, los Blazers hacen todas estas adquisiciones. Yo creo que lo único que hacen relativamente bien en 2017 es hacerse con Nurkic, ¿no? Porque son un equipo que están en un momento que no tiran para un lado ni para otro, las cosas no van bien, las adquisiciones no funcionan. Prácticamente consiguen a Nurkic por Mason Plumlee y una primera ronda, bastante baratito para un Nurkic que en aquel momento estaba bien físicamente. Hay grandes esperanzas, ya se habla de Big Three, Nurkic, McCollum y Lillard, y todo bien hasta que Nurkic se rompe la pierna. Pero bueno, pero claro, o sea, por lo menos ya las sensaciones da que han encontrado un pivot, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque habían tenido vaivenes con Zach Collins, con Meyers Leonard, Mason Plumlee, pero no nunca tuvieron un 5 fijo de más de 2-3 temporadas. Y ahí con Nurkic la idea era tenerlo, pero esa lesión, y lo estamos viendo hoy en día a Nurkic, es que le restó muchísima movilidad como creador y tal. Eso es más bien de la cabeza que del físico, ¿no? Pero se notó que se volvió más pesadote pero bueno, claro, que Nurkic tenía muy buena pinta. Hay que tener en cuenta que le tocó pelear, entre comillas, con Jokic, que los Nuggets se tuvieron que decidir entre Jokic o él, y evidentemente menos mal que no los cogieron a Nurkic, pero claro, yo creo que por eso también le salió tan barato, porque Denver quería simplemente desprenderse de él, y Portland vio una buena oportunidad, y sí, quizás de los pocos buenos movimientos, ¿no?, que se le puede dar a Olshey. A Neil Olshey, sí, porque la verdad es que el hombre hizo una buena escabechina, o sea, en fin. Año 2017-2018, Lillard continúa teniendo, pues, sigue haciendo las estadísticas que sigue haciendo, sigue metiendo games winners como lo sigue metiendo, sigue yendo al All-Star, pero bueno, aquí estamos hablando del equipo y no del jugador, por así decirlo. Y bueno, es un año interesante en liga regular. Acaban bastante bien, acaban terceros en la conferencia oeste con un Nurkic que ya está recuperado. Las cosas pintan bien. Lamentablemente se encuentran contra quizá la única vez que los Pelicans con Anthony Davis decidieron jugar a algo competitivo en el baloncesto, ¿no? Drew Holiday prácticamente pone unas cadenas a Lillard. Yo creo que él no lo ha pasado peor en su vida que contra este hombre. Y Anthony Davis contra Drew Holiday, pues te puedes imaginar, ¿no? Había momentos en los que Holiday y Anthony Davis parecían Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Y si a eso le añades a un Mirotic que estaba bastante fino desde el triple, pues bueno, decepción tremenda.
para mucha gente, porque cuando quedas tercero en el oeste, pues siempre esperas por lo menos, ¿no? Llegar a segunda ronda. Aunque yo siempre pienso que cuando se enfrenta el tercero y el sexto, muchas veces la diferencia no es tanta. O sea, que está ahí. Y bueno, vamos al 2018-2019, probablemente es el mejor año para esta versión de los Blazers en cuestión de playoffs. Vuelven a perder a Nurkic a lo largo de la temporada, pero bueno, han contratado antes a Enes Kanter, un Enes Kanter que no podemos decir que no funcionó en los Blazers. Funcionó, se adaptó bien, le gustó la afición, hizo su trabajo y bueno, de una manera un poquito así improvisada, sobre todo también con la adquisición de Rodney Hood, que se lo dejasteis bastante baratito. Los Blazers se plantan en playoffs, se plantan contra unos Oklahoma City Thunder con Westbrook y con Paul George. Prácticamente la mayoría da por favoritos a los Oklahoma City Thunder, pero la sorpresa, ¿no? O sea, realmente, claro, el problema está en que en Oklahoma City Thunder hay dos jugadores muy ineficientes en cuanto a la estadística, por lo menos en esa serie de playoffs, tanto en Westbrook como en Paul George, mientras que por el otro lado hay dos jugadores tremendamente eficientes como son Lillard y McCollum, que hacen una gran serie. Y bueno, pues si Lillard ya tenía esa canasta en 2014, esta ya es incluso un poquito mejor, porque ya era como que se veía venir. O sea, lo veía botar el balón delante de Paul George, iban pasando los segundos, todo el mundo decía, es que lo va a volver a hacer. O sea, le va a finalizar la ronda aquí, el tío este. Lo tira prácticamente desde el logo de donde pone Moda Center y chof, cataclof. Y adiós a Westbrook y a la afición de Oklahoma. Y bueno, pues otra de esas canastas para la historia, ¿no? Sí, la celebración también es mítica, ¿no? Con todo el equipo encima de él y él mirando a la cámara como de aquí no ha pasado nada, esto siempre ha estado bajo control. Y también un jarro de agua fría para Russell Westbrook porque había sido una eliminatoria y una temporada de tiras ya flojas, declaraciones, intercambio de tal, pero mira, había mala sangre. Es verdad también que ellos Blazers, yo creo que desde Aldridge fue la mejor plantilla, por lo menos la más compensada que tuvieron, porque eso tenían a Rodney Hood, también tenían a Seth Curry, si no me equivoco, es decir, ya jugadores que te podrían abrir un poquito más la cancha, que es quizás... Farouk Aminu estaba haciéndolo bien, dentro de lo que puede hacer Aminu. Pero es una plantilla más equilibrada, por lo menos, y con un par de tiradores que yo creo que siempre le faltó, ¿no? Más allá de Lillard y de McCollum, tener eso. 2, 3 tíos más al lado, que en el caso de un 2 contra 1, además, pues pasar y saber que te podía anotar desde larga distancia. Lo malo otra vez es eso, ¿no? Sí, por el medio se cargan a Denver en 7 partidos, pero ya ahí otra vez emerge el monstruo de 7 cabezas de los Warriors y chao. Pero esa temporada... Pero bueno, se quiere decir, encima... Es un poco más doloroso porque no puedes evitar hacerte un poco de ilusión porque dices, bueno, es que Durant está lesionado, a lo mejor, ¿no? Ya. Total, hemos estado haciendo milagros hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no? Pero claro, Draymond Green, Curry y Clay es suficiente, ¿no? Para esta versión de los Blazers es suficiente, ¿no? Bueno, llega 2019-2020, llega la burbuja, los Blazers se hacen con Carmelo Anthony. De alguna manera, pues esto reaviva un poquito, ¿no? Lo que es la esperanza, ¿no? Pero cuando te haces un jugador con este calibre, un Carmelo que venía de Oklahoma. Si ya se defendía poco en Portland, ahora se iba a defender menos aún, pero bueno, pero lo que no ganemos defendiendo lo ganaremos atacando, ¿no? Y la cosa va, bueno, pues pachín, pachán. Realmente Blazers es uno de estos equipos que se ve beneficiado por el hecho de que haya una burbuja, porque de alguna manera eso supone un stop y luego un reinicio, les da para resituarse, consiguen ganar muchos partidos en la burbuja, partidos muy difíciles,
la gente se empieza a hypear. Cuando digo gente, quiero decir el grupo de WhatsApp de Massive NBA, que yo me acuerdo de esto, que empezaron a calentarse, que si, madre mía, los Blazers, madre mía, este es el año, míralos, ahí van, cuidado que estos no son octavos, se van a cargar a los Lakers, que si esto, que si lo otro, claro, luego encima ganan el primer partido, bueno, venga, vamos, a la locura, y nada, al final, nada de nada. Pero Ya nada de entramos, nada yo porque... creo... Sí. Pero, sí, pero iba a decir que nada de nada, pero porque los Blazers, la realidad de los Blazers de Lillard es que en ningún momento de toda la etapa de Lillard estuvieron compensados. O sea, quiero decir, quizá lo más compensado que Exacto. tuvieron fue el equipo del 2014 y se les acabó en un plis, pero es que nunca estuvieron compensados. Siempre era un equipo que tiraba mucho para un lado, muy poco para otro y que se notaba que le faltaban piezas. Exacto, esa es la clave, es lo que iba a decir en esas 2 temporadas, 2019-2020, 2020-2021, top 2 y top 3 en ratio ofensivo, pero es que en ratio defensivo lo opuesto. Top 2, top 3 por la cola. Es decir, tenés un equipo con muchísimas opciones en ofensiva a las que después se unirían esa segunda temporada de las que cito. Ya estarían también Norman Powell y Gary Trent, es decir, tenían dinamita de sobra para anotar, pero es que en defensa era un equipo horrible, horrible, es decir, de lo peor de la liga. Yo recuerdo todos los veranos, ¿no? De la gerencia diciendo, este sí va a ser el año que vamos a traer defensores, vamos a equilibrar el equipo. Terry Stotts diciendo que iba a cambiar la mentalidad, que se iba a centrar en defensa, pero llegabas a la regular season y era lo mismo de siempre. Un equipo que sí, que anotaba mucho, sí es verdad que Terry Stotts siempre se sintió mucho más cómodo en equipos ofensivos que defensivos, pero una cosa es estar en media tabla en defensa y compensar un poquito el ataque, ¿no? Y otra cosa es que sí, que puedas irte a 125, 30 puntos, pero si el rival te mete 135, 140, estás en las mismas. Yo creo que es un poquito lo que, sobre todo lo que le pesó a los últimos Blazers de Terry Stotts, es que sí, tuvieron muchos anotadores, pero al aro propio que defendiera otra. Creo que lo mejor que llegaron a tener fue Hassan Whiteside, que un poquito se subió al carro de aquellos años que tuvieron, pero era un Whiteside, que nosotros también lo sufrimos en Utah, que ponía ganas cuando todo iba bien, pero cuando las cosas iban mal, era de los jugadores, de los pibos más pasotas que he visto sobre una cancha. La personificación de lo lacónico, ¿no? Sí, sí, sí. Se dejaba llevar, que decía Andrés Montes, mucho. ¿no? Bueno, él ya consiguió ese dinero ahí en Miami y ya con eso ya dijo, arreglado para toda la vida. En 2020-2021, bueno, pues yo creo que este es el momento en el que ya se cierra la puerta en que esto pueda llegar a buen puerto. Porque claro, se lo pegan contra unos Nuggets que tienen a Murray lesionado, que es Jokic y gente. Will Barton, Montamorris, Facundo Campaso, pero no te puede ganar, estos Nuggets no te pueden ganar una serie de esa manera, ¿no? O sea, entonces yo creo que aquí ya queda claro que aquí hay que hacer algo, ¿no? O bien se acabó la etapa de Lillard, o bien hay que reconstruir, o bien hay que empezar a dar rondas para obtener algo importante. La 21-22, Lillard sufre esa lesión en el abdomen que hace prácticamente que se pierda toda la temporada. No se llega a playoffs. Y se llega a 2022-2023 con esa elección en el draft, con esa disyuntiva, ¿no? Ese cruce de caminos de o drafteamos a lo que consideramos que es el base del futuro o buscamos cómo traspasar esta ronda por algo que acompañe a Lillard, ¿no? Una cosa significa que Lillard se marche del equipo y otra cosa significa que vamos a reconstruir. Una vez se elige lo que se elige, Lillard hace saber que, bueno, que a él le gustaría ir a Miami. Joe Cronin decide esperar, decide que no tiene por qué aceptar la primera oferta que se le dé, aunque sinceramente una oferta ahora mismo de Tyler Herro, Jovic y no sé quién más, ahora no me acuerdo quién era, no suena tan mal, ahora mismo. También es verdad que los Blazers en ese momento con Shadon Sharp y con otros jugadores pues no le hacía ninguna falta a Tyler Herro, ¿no? Era como repetir cromos, ¿no?
Pero bueno, hacen el traspaso que hacen. Yo creo que nadie en Portland está particularmente contento con DeAndre Ayton. Yo creo que la gente todavía se reserva sus juicios a la hora de hablar de Scoot Henderson. Creo que, bueno, pues traspasan a Drew Holiday porque obviamente, pues, su idea es desarrollar el base que tienen, aunque a día de hoy yo no sé si les hubiera venido mejor, por lo menos como para darle una especie de mentor o qué sé yo a Scoot Henderson. Y bueno, pues estamos hoy en día como estamos, con una colección de jugadores pues que yo creo que es mucha promesa, pero claro, nada cierto. Quizá la única cosa que sea más cercana a algo certero es Anthony Simons, y Anthony pues se habla que es carne de traspaso, aunque bueno, Sí. no lo sé, ¿no? ¿Quién sabe, no? Sí. Donovan Clingan pinta bien, pero claro, es un pívot muy joven. Tenemos que ver cómo va el asunto. Daniel Villa, como jugador de rol, pues está bastante bien, aunque no te va a mover la manilla de ninguna forma. Scoot Henderson parece que está reviviendo estos últimos tiempos. Lo que pasa que, bueno, a Scoot Henderson le está pasando lo que a casi cualquier jugador que ha pasado por la Ignite, que por lo visto el desarrollo es nulo. O sea, Nulo, según sí. entran de instituto, salen casi igual. Porque es que no es el primer ni el último caso de un jugador que sale del Ignite y que notas que le falta base. Sí. Entonces, Yo creo que si el esto no es problema una... aquí... Sí. Sí, adelante. Así. Yo iba a decir que creo que aquí el punto de inflexión es 2021. Yo tengo la teoría, no la hipótesis, de que de lo que había, querían cambiar, han pasado algo a peor. Primero, con Joe Cronin la gente no está contenta por los movimientos que ha hecho. Se comenta que si no se hizo lo de Miami fue o eso dice desde Miami, a lo mejor para justificar que no hayan conseguido una estrella, es por el tema emocional, es decir, que la gerencia de Portland se negó a enviar a Lillard a Miami. Y para mí, yo estoy convencido cada temporada que pasa que esa falta de desarrollo que dices de Scoot Henderson y otros jugadores, para mí el responsable es Billups. Billups llegó prometiendo mejorar la defensa del equipo. Bueno, además, Billups llega con Lillard en el equipo todavía. Sí, Billups llega también con esa... Hombre, con el gran perfil que tenía de aquel base de los Pistons y demás, un poquito para impulsar e intentar convencer a Lillard, y ya cuando está Scoot Henderson, pues para intentar desarrollar un base como Scoot Henderson. Es verdad que los bases han evolucionado mucho en estos últimos 20 años, pero a ver, es que, por ejemplo, Jalen Green con Udoka se ha dado un salto importante en el desarrollo, es lo que yo digo, ¿no? Equipos como Houston mejoraron con cambio de coach, ahora los Pistons con Bickerstaff, y tras 4 años con buenos picks como Clingan, como Henderson, como Shadon Sharp, es que yo creo que quizás podemos pensar por un lado que a los Blazers todavía le faltan 2, 3, 4 años más en el pozo, o quizás pasa como Houston y Detroit y pones por fin a un coach de verdad, ¿no? Por lo menos que dé mejor resultado, y quizás ya tienes al equipo el año que viene compitiendo, aunque sea por los últimos puestos del play-in, si metes 2, 3 veteranos más que puedan apoyar al equipo, como están pasando eso en Houston, en Detroit. Ahora mismo los veteranos que hay en Portland, gente como DeAndre Ayton, como Jeremy Grant, yo creo que no son jugadores que acepten a día de hoy un papel de jugadores de rol. Ellos quieren jugar más de 30 minutos por partido, cobrando una pasta, y tú, por ejemplo, ves en Detroit a Malik Beasley promediando de 16 puntos del banquillo, habiendo 6 firmado millones. solo 6 millones, y tú dices, claro, a lo mejor también tiene mucho que ver cómo está construida la plantilla y a quién tienes dirigiendo al equipo, porque yo veo cosas de Scoot Henderson, es verdad que se ha desarrollado muy poco como base, todavía tiene 20 años, pero quizás con otro coach estaría mejor. A mí Shadon Sharp me gusta muchísimo, creo que le veo más techo que a Scoot Henderson, pero a nivel defensivo, muy flojito, no sé, todos hay que trabajarlo. Donovan Clingan quizás es el que más convence esta temporada, pero sin defensores al lado le va a pasar lo de mismo. Balón al tirador a la esquina, él no llega y las culpas sobre él. Y no sé, yo veo ahí que los Portland Trail Blazers están en un punto que no han decidido muy bien todavía por dónde ir, y que lo más lógico por el punto en el que está el proyecto es eso, intentar desprenderte de Ayton, de Jeremy Grant,
Danfer ni Simmons, es decir, 3 jugadores que para Billups son titularísimos, y claro, y los chavales no juegan, más aún cuando en diciembre creo que fue Simmons dice que ya está no lo dijo así, hasta las pelotas de tanto perder, y que él sale a la cancha sin ganas, y lo reconoció el propio Chansey Billups, que ya desde el año pasado ve a un Simmons desmotivadísimo, porque es que son 4 o 5 años recopilando récord negativo, y él cuando llegó a los Blazers estaban jugando unas finales de conferencia. Y claro, todo eso, no saberlo gestionar, es cosa de... Quizás se está haciendo muy duro con los chavales, sobre todo con Scoot Henderson, pero es que yo todo lo demás que veo es un desastre. Es un desastre en Portland. Sí, no, la verdad es que eso es lo que... O sea, lo peor es cuando ves que tu equipo no tiene ningún rumbo. O sea, cuando no hay ninguna senda, cuando no hay ningún camino marcado. Yo creo que si lo de Scoot Henderson hubiera funcionado mejor, pues sería otro asunto. De hecho, yo creo que el traspaso que hacen por Ayton y demás es con la idea de que Scoot va a funcionar desde un primer momento a un nivel bastante alto y que por lo tanto pues ya se quieren preparar, digamos, para volver a ser competitivos. Pero claro, como esto no ocurre, yo creo que sinceramente se tenían que haber deshecho de Ayton lo antes posible. Por un lado, por cómo es DeAndre Ayton, que es un jugador que juega baloncesto por una cuestión puramente alimenticia. Y por el otro lado, pues porque es un jugador que no tiene sentido estando ahí. Lo único que te está haciendo es bloqueándote el paso a jugadores jóvenes que tienen que ganar experiencia. Y luego, aparte, en Portland tienen un auténtico problema, un auténtico overbooking, digamos, de jugadores bajitos, de guards, y se tienen que... Bueno, tienen que pensar qué quieren, qué necesitan y qué no. Yo creo que hay aciertos como Toumani Camara, que yo creo que es un acierto. Sí. Hay aciertos como Scoot Henderson. Creo que Dani Avdija, si se le pone confianza, puede ser una especie de 3&D, por lo menos en una etapa inicial. Está jugando muy bien esta semana, sí. Sí, y yo creo que o sea, no es el peor draft para ser malo, obviamente, ¿no? O sea, hay un Cooper Flag de por medio, hay otros jugadores interesantes en el draft. No es el peor año para ser malo en el draft, pero hay que empezar a, no sé, a ver algún brote verde, ¿no? A ver algún... O lo que tú dices, o empezar a pensar en cambiar un entrenador, porque si cambiaron a Mike Brown, que tenía unos Sacramento que no estaban funcionando, pero que por el amor de Dios, por lo menos estaban ahí, pues lo de este hombre es para matarlo. Sí. Fíjate que pronto cortaron pérdidas en Pistons, ¿no? A pesar de haber firmado lo que le habían firmado a Monty Williams, bastó un año para que dijeran esto no funciona. Claro. Porque a veces la cabeza de la serpiente, o sea, si tú el cerebro lo tienes trastocado, muy difícilmente el cuerpo va a hacer lo que tú le pides. Con lo cual, aquí tiene que haber algún... No sé, yo ya te digo, yo es que no veo ningún tipo de prisa ni de urgencia en Portland. No sé, es como todo muy... Como si todavía estuvieran pasando la resaca de Lillard, ¿no? Como si todavía estuvieran asumiendo que aquellos años han acabado y ha pasado ya un tiempo, ¿eh? Ha pasado un tiempo. Entonces, no sé, yo creo que es hora de que se vayan despertando. Y nada, pues yo qué sé, yo creo que en Portland también están esperando, pues eso, pues que les caiga, pues como a Pistons les cayó un Cade Cunningham, como a los Magic les cayó un Paolo Banchero, pues que te caiga esa respuesta del cielo que de alguna manera te dé una identidad desde el primer día, ¿no? Pero esto, bueno, pues ya veremos si ocurre o no ocurre, ¿no? También te digo que con la fortuna que tienen los Blazers con los número 1 en el draft, lo mismo draftean a Cooper Flag y se rompen las dos patas por los dos sitios, porque claro, o sea, Portland, cuando Portland te elija de primero, hazte un seguro de vida, ¿sabes? O sea, porque cuidado. Y a bueno, ver, eso es lo que veo. Sí, yo creo que si Billups sigue es porque fue la peste quizás también, ¿no? Si se puede permitir, la apuesta de Cronin de entrenador y no se va a bajar del burro. También es curioso porque yo creo que tienes razón, Mario, en lo de que cuando se hace ese traspaso, los Blazers no quieren tanquear, sino que quieren que sea como una pequeña bajada para volver a subir, ¿no? Pero claro, entonces es curioso que te traigas un entrenador como Billups, que sí, que es verdad que tenía una gran imagen. Que solo ha sido asistente en los Clippers. Exacto. Creo que solo tenía experiencia de 1 o 2 años como mucho de asistente con Tyronn Lue en Clippers. Sí. Que tú dices, un equipo veterano, es verdad que ahora ya estaban en esos años, ¿no?
la moda, entre comillas, de poner a un asistente joven como entrenador Sí. jefe, pero eso suele funcionar Lo que yo relativamente... llamo el guardalismo, ¿no? O sea, Exacto. perdón, el guardiolismo. Cuando tú coges a un tío sin experiencia y le dices, este es el que nos va a salvar. Pero claro, eso tiene mucho riesgo y quizás funciona más con proyectos nuevos. Si la idea era mantener eso con Lillard, a lo mejor tendrías que haber buscado, no sé, un perfil más veterano, y ya que la cagaste y ves que Billups no funciona, yo creo que ya deberían de haberlo. Para mí ya los últimos 2 años de Billups en Portland, viendo lo poco que ha desarrollado el equipo, me sobran. Y si sigue después de este verano, es por Cronin, básicamente, porque es su apuesta y porque es lo típico, ¿no? De, bueno, ahora que nos tocó Cooper Flag, seguramente todo empieza a reflotar. Pero yo creo que para mí, viendo cómo han cambiado las cosas en Houston y en Detroit de un año para otro, simplemente cambiando de entrenador, yo creo que es la clave inicial. Te quitas de Mm. encima de Billups, traes un entrenador más contrastado y a partir de Venga, ahí ves ya, tú, o si Scoot Henderson es claro, una realidad o no, hasta dónde puede llegar Shadon Sharp, si evoluciona en tú defensa o no. fíjate el Pero cambio claro, de ahora mismo Houston, el cambio de Houston de pasar de Silas a a Udoka. Udoka. O sea, es que o sea, el entrenador importa, sobre todo en estas etapas de Sí. formación iniciales. O sea, es la que te da una identidad, te da una forma de jugar, te da una forma de ser, te da una Mm, perspectiva, reparte los minutos, establece los roles. sí, Se nota cuando una sí, franquicia tiene un entrenador timorato y cuando no. O Bickerstaff, ¿no? Que Bickerstaff es sí, probablemente uno de los mejores entrenadores en llevar a un equipo que está en el sotanillo a la sí. entreplanta, y luego de la Bueno, entreplanta ya a la ya azotea, veremos. pues ya te hará falta otro, pero por lo menos, ¿sabes? Sí. Te convierte un equipo joven en un equipo competitivo, ¿no? Y las balas que Pues están sí, perdiendo por el camino, porque también ya con eso han perdido la oportunidad, por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, de Kenny Atkinson. ¿Ves? Un sí, coach no, por así, de supuesto. desarrollo. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que o sea, no sé. O sea, yo si fuera Anthony Simmons, pediría el traspaso, pero bueno, me encadenaría en lo fuera del estadio y haría una huelga de hambre hasta que me traspasen, porque es una pena que este chaval que Sí. está en un muy buen momento no pueda jugar un baloncesto competitivo, ¿no? En que se pierdan esos buenos años ahí en un sitio que no va a ningún lado, ¿no? Y en el caso de Shadon Sharp, bueno, pues todavía es muy joven. Como digo, a DeAndre Ayton lo mismo le da, porque él le parece bien estar aquí, le parece bien estar en Costa Rica tomando el sol o en las Bahamas. Él es un tipo que está feliz porque su sueño era conseguir un segundo contrato y lo ha conseguido y ya está. A partir de aquí, también hay que Es que yo veo el juego respetarlo, ¿eh? de... No, Sí. no todo el Yo veo mundo el quiere juego ser de bueno en su Ayton. profesión. Hay gente que solo quiere ganar pasta. Sí. Está bien. Yo veo el juego de Ayton y es como ver a un pívot de los 90. Intenta todavía Sí, jugar mucho en la sí. pintura, ganchitos, de vez en cuando un tiro de media distancia. Y es como que él se conforma con eso. No sé si al punto de compararlo con MK Okafor, que era un pivot que llegó con lo que llegó a la NBA y con eso para él suficiente. Que lo critican No, los entrenadores por ello, de que él, evolución cero y ganas menos. Él se deja llevar, él está allí, bueno, pues sí, ya está. Si a mí todos los meses me llega Mm. la nómina y estoy bien pagado, y si no es aquí será en otro sitio, y tranquilamente, ya está. Y oye, Portland como ciudad mola, llueve mucho y tal, pero bueno, está guay, puedes llevar tus chaquetas ahí de franela y escuchar a tus grupos indie y keep Portland weird, ¿no? O sea que La bala Portland, que salvó Indiana. sí, 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 La no, bala que bueno, salvó a Indiana ver. que lo quería. A ver, es que. O sea, esto es una cuestión de. A mí me recuerda al Chris Webber de los Bullets, de los Washington, ¿no? Todo el talento del mundo y desperdiciado en una cabeza que tal, pero claro, dudo yo que Ayton llegue a una situación como la de Sacramento. Bueno, pues realmente yo no tengo mucho más que decir de los Blazers y de todo esto. No sé si a ti te queda algo más por aportar. No, la verdad es que no. Yo creo que el repaso ha sido lo que fue, ¿no? Los mejores años con Aldridge, ese pequeño pick de las finales de conferencia cuando le dieron un equipo más o menos competitivo y después el divorcio, porque eso, ¿no? A ver, el divorcio se dio, tardó tanto porque ambos estuvieron, yo creo que en posturas acomodadas, ¿no? Entre Lillard y Blazer. Lillard prometió amor eterno a Portland, que quería ganar allí. Portland, a su vez, decía que él no iba a traspasar a Lillard, el Cier no lo pedía. Y yo creo que ahí también pecaron ambos un poquito de conformismo, ¿no? Lillard aseguró la pasta. Portland sabía que iba a tener siempre a Lillard, o creía que siempre iba a tener a Lillard, aunque no le dieran buenos movimientos.
eso rompió y de momento, por donde rompió y lo que ha venido después, está siendo bastante complicado para los Blazers, pero bueno, a ver, tienen picks. Ahora en 2025 yo creo que tienen una buena oportunidad para seguir creciendo. Y a ver, porque la verdad es que es un equipo molón, ¿no? Los Blazers siempre han tenido jugadores carismáticos, siempre han estado ahí, les ha faltado un siempre han poquito sido un más. equipo más como Indiana, ¿no? Sí, Más competitivo que un equipo de un sí. tanking alargado, pero bueno. Por desgracia Ya eso, veremos. siempre le tocó unos Bulls en aquellas finales, unos Warriors ahora en el oeste, o sea, siempre se les ha cruzado en el camino, pero es un Hombre, equipo bueno, que mola ver. Es lo que es. Al final Sí, te puede tocar un Jokic en la posición 40 y pico de la segunda ronda y te soluciona la vida y puede que sí, no, o sea, quiero es decir. así. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Mm. Pues nada, señores, nos vamos viendo en el siguiente programa. Nos despedimos hasta el siguiente Puretas. Hasta luego.